Buenas y bienvenido a esta charla que tenemos bautizada bajo el nombre de Hechizo de las Plantas, Brujas y sus plantas. Es la primera actividad que realiza la Vocalía de Medio Ambiente y Ciencia de la Ateneo de Castellana y para mí es un verdadero placer estar con vosotros contando un poquito de qué va este tema. Mi nombre es Ismael Ferreira, soy el vocal de Medio Ambiente y bueno, pues simplemente contaros un poquito de qué va a ir esta charla. La charla la hemos bautizado Hechizo de las Plantas y en esta presentación lo que vamos a hacer es hablar de algunas plantas que podemos encontrar en Cantillana y que su uso está asociado a las brujas, ¿no? Nos centraremos en dos plantas, la mandrágora y el estramonio, que podemos encontrar en nuestro pueblo, y al mismo tiempo hablaremos de otros usos de otras plantas. Y vamos a hablar un poquito de farmacología, de mito y de realidad. Primero que deberíamos hacer, antes de hablar de este tema, es plantearnos un poco la figura de la bruja. Desde un punto de vista de leyenda, las brujas son unas mujeres que hacen brujería, las personas que hacen brujería, sería un brujo si fueran hombres, ¿no? Y dentro de esta misma descripción, que está un poco concreta, varía mucho dependiendo de la cultura en la que nos centremos. Siempre tiene algo en común, que normalmente suelen ser mujeres, suelen asociarse con que son malvadas, que vuelan en escoba y que practican brujería. Sí es cierto que esto de que son malvadas también va muy relacionado a un ámbito de la religión que también vamos a ver. Al mismo tiempo, la figura de la bruja se asocia a otras figuras como son las videntes, las clarividentes, los chamanes o los druidas, dependiendo del concepto cultural que vayamos a tratar. Haciendo una aproximación un poco realista a la bruja, porque es cierto que las brujas existieron, vamos a referirnos a ellas más bien como mujeres sabias, mujeres que eran respetadas por una parte de la población y que tenían un amplio conocimiento en el uso medicinal de las plantas. Este uso medicinal de las plantas era tan importante que podía suponer una diferencia entre la vida y la muerte, cosa que hacía que el cristianismo las rechazara, dado que solamente Dios podía tener su influencia, ejercer su influencia sobre este fenómeno de la vida. La primera planta de la que vamos a hablar es la mandrágora. Aquí a la izquierda tenéis una figura de una mandrágora con su boquita y demás, y aquí a la derecha tenéis la verdadera mandrágora, ¿vale? Esta planta que podemos encontrar en Cantillana, cerca de la Noche de Difuntos. Además, su población coincide con va formando parte de la leyenda. La leyenda de la mandrágora es una leyenda muy bien nutrida, ¿vale? Tiene muchas referencias a lo largo de la historia. Y bueno, lo principal de la leyenda dice que tiene una raíz con aspecto humano. Dice que su grito puede matarnos. De hecho, el uso tradicional para extraer una mandrágora era escarbar alrededor de la mandrágora, atar una cuerda a la base de la raíz, y a un perro. Ese perro lo habíamos adiestrado previamente y cuando lo llamábamos a distancia, el perro tiraba. La mandrágora emitía un grito y mataba al perro en todo caso. Este grito también tiene una referencia física real. La mandrágora es una solanácea de la familia de las patatas. Y si alguna vez habéis roto una patata, habéis notado, cuando se rompe una zanahoria, habéis notado ese crujir de la raíz hidratada. Ese era el grito. No mata mucho menos, pero simplemente algo que se asociaba para enriquecer esa leyenda. Esta leyenda además habla de que no todas las mandrágoras tienen forma humanoide y que solamente aquellas que tienen forma humanoide son las verdaderamente plantas mágicas. Incluso decía que había mandrágoras que eran hombres y mandrágoras que eran mujeres. También se decía que estas mandrágoras, una vez traídas, se transformaban tomaban el cuerpo de un hombre o una mujer adulta, pequeña, y que favorecían al dueño que la había traído, eran sus sirvientes. Vamos a la realidad. La realidad es que la mandrágora es una planta real y la que nos encontramos aquí, por ejemplo, es la mandrágora autumnalis, la mandrágora de otoño. Es una planta que tiene la hoja ancha en rosetas que crece a raíz del suelo, de un color verde oscuro con unas flores que son hermafroditas, macho y hembra, que suelen ser blancas o violetas. La mayoría suelen ser violetas, ¿vale? Con ese tono violáceo que vemos aquí en la foto. Pero una gruesa y alargada que generalmente tiene dos o más ramificaciones. Estas ramificaciones muchas veces hacen que parezca que la raíz tiene
2 bracitos y 2 piernas. Son simplemente las distinciones. De hecho, la misma leyenda dice que no todas se parecen a seres humanos. Porque es cierto que algunas veces tienen esa morfología más característica antropomórfica y otras no tanto. Es una planta de olor fétido. También esto es importante para la leyenda. Porque además de eso que es en lugares oscuros y húmedos, y además es una planta nitrófila. Nitrófilas que necesitan nitrógeno. Normalmente el nitrógeno suele estar asociado a ese de ganado, a animal muerto, plantas donde hay un suelo con mucho nitrógeno, muchos restos de origen animal. Entonces tenemos una planta que es en lugares oscuros, oscuro, húmedo, florece en la época de los muertos, de la festividad de los difuntos. Encima huele mal y de una raíz con forma de hombre, bueno, pues tenemos todo el caldo de cultivo listo para tener una leyenda, una manera. Lo cierto, aquí tenéis una foto, un dibujo de la raíz, esta es una raíz que no tiene una forma antropomórfica como tal, pero bueno, la vemos, ¿vale? Lo cierto es que la raíz es una planta, la mandrágora es una planta muy, muy tóxica, rica en alcaloides, que son compuestos nitrogenados, de ahí que tenga tendencia a suelos con mucho nitrógeno. Siendo las dos sustancias principales, los dos alcaloides principales, la iosiamina y la escopolamina. Esta es la realidad, esta es la planta real que existe, que podemos encontrar en cantidad. Las raíces están a una profundidad bastante interesante comparado con otras raíces, sobre todo para hacer una roseta, una planta que crece por altura. La iosiamina es un alcaloide que se usa actualmente en farmacia, es decir, tiene una función farmacológica, se usa para trastornos gastrointestinales, tratamiento de cardiopatía. Es eficiente para controlar ciertos síntomas de la enfermedad del Parkinson, como esos espasmos involuntarios. Así que también sirve para evitar las secreciones excesivas respiratorias. Bueno, estos se usan en cuidados paliativos principalmente porque tienen muchos efectos secundarios importantes. Ahí tenéis algunos numerados, ¿no? La sequedad de boca, de garganta, visión borrosa, agitación, mareo, arritmia, sofoco, desmayo, dolor de cabeza, vómitos, diarrea, alucinaciones, euforia, pérdida de memoria a corto plazo y coma. ¿Veis que es una planta que la iosiamina sí ya supone un riesgo bastante importante? Bueno, la siguiente sustancia es famosa burundanga, la escopolamina. Es una droga que se utiliza ahora mismo ya sabemos, para que se utiliza en realidad y está presente en la mandrágora. Se utiliza para tratamiento de mareo, de náusea, la colitis, es un sedante. También para el Parkinson, tiene múltiples funciones. Efectos secundarios, muchos, ¿vale? Importantes. Disminución de la secreción glandular. Ya produce un efecto hormonal en nuestro cuerpo importante. Suspensión de la producción de saliva, dificultad para deglutir y hablar, visión borrosa, ceguera transitoria. Al reducir la hidrosis y la sudoración se producen unas fiebres elevadas de hasta 42 grados, amnesia temporal, somnolencia, delirio, psicosis, parálisis, estupor y muerte. Veis que es una droga muy potente que tiene serios efectos sobre la salud humana. Ahora vamos a pasar a otra planta. Luego ya hablaremos un poquito de su uso por las brujas, ¿vale? Sí es cierto que la mandrágora en sí, una de las sensaciones, de las alucinaciones que produce es la sensación de levitación. Para que veáis que es importante, luego lo vamos a tratar, pero no es importante. Otra planta que se ve bastante aquí y que además se está usando hasta a nivel ornamental es el estramonio. A la izquierda tenéis una flor y a la derecha tenéis el fruto, que es una especie... Es un fruto lleno de espinas que cuando se abre suelta esas semillas negras, ¿vale? El estramonio, la leyenda, bueno, el vulgo cree y la bruja confiesa que en ciertos días y noches untan un palo, lo montan para llegar a un lugar determinado, o bien se untan ellas mismas bajo los brazos y en otros lugares donde crece el vello y a veces llevan amuletos en el cabello. Esta es una cita de un documento del siglo XV recogida por el profesor Antonio Escoatado. Este es un cuento del que se habla aquí, que es la base del vuelo de la bruja y está muy relacionado con el estramonio. Vamos a pasar un punto. Pero para que veáis hasta qué punto llega la leyenda del estramonio,
que algunos nombres comunes del estramonio es la azucena del diablo, la berenjena del diablo, la castañita del diablo, la higuera del infierno, mata del infierno o la trompeta del diablo, que es el que yo suelo usar, ¿vale? Cuando digo estramonio. Las brujas, según la leyenda, se acostaban con el diablo para que le diera el don de vuelo y convocarlo, y se lo convocaba con cuentos a base de estramonio. Esto tiene un significado, que vamos a ver ahora, ¿vale? Pero primero vamos a ver, esa es la leyenda, vamos a hablar de lo que sería el estramonio, la planta real, ¿vale? El estramonio es una planta real, identificada con el nombre de Datura stramonium. Es una hierba anual, bastante alta, tiene las hojas dentadas y bueno, tenéis un poco más definiciones, ¿no? Que es una hoja en razón aguda, tiene peciolo, no crecen directamente pegados al tallo. Las inferiores suelen ser más enteras, con menos tocadura y poco a poco van aumentando lo que sería la irregularidad de la hoja a medida que crecen. Las flores son esa forma de trompeta, son hermafroditas. Y el fruto es un fruto que crece erecto, con 4 valvas, que son esa apertura que hemos visto de lo anterior, que se abren y dejan abierto la semilla. También tiene olor fétido, también una planta nitrófila. También crece asociada a excrementos de ganado, animales muertos y demás. El estramonio, de nuevo, es una planta real muy tóxica con efectos alucinógenos, que entre los alcaloides más destacados tiene los dos de antes, ¿vale? Y además tiene la atropina. Aquí tenemos la atropina. La atropina también es un agente que se usa en farmacología, agente mediátrico, es decir, que produce la dilatación de pupilas en las exploraciones. Es un acelerante del ritmo cardíaco, disminuye la motilidad, la secreción gastrointestinal, la producción de saliva. También se utiliza para tratamiento de continencia urinaria, la broncoconstricción y antídotos contra intoxicación por órganos fosforados, ¿vale? Efecto secundario, volvemos a lo mismo, sequedad de boca, es bastante común. La hiperhidrosis, que por tanto produce hipotermia, es decir, fiebre, dilatación de pupila, retención urinaria, taquicardia, estreñimiento, sensación de levitación, mismo que pasaba con la mandrágora, y llega a producir coma y muerte. Estas son las plantas principales, estas dos, las que más podemos encontrar. Hay otras como el beleño, que no es tan común aquí, o por ejemplo hay también las que serían la dormidera, la amapola blanca. Tampoco es tan común. Aquí tenemos papaveracea, tenemos otras amapolas, pero no, esa no es común verla aquí. Si tenemos algunas, suele ser escapada de cultivo. Aquí tenemos otras plantas que sí son comunes, y algunos usos que hacían las brujas y otras personas un uso tradicional sobre estas plantas. Tenemos la chicoria para dolencias hepáticas y estomacales, la lavándula en todo su género, que es antiespasmótica, antiséptica, estimulante, la manzanilla, se utiliza sobre todo para relajarnos, ¿no? Nerviosismo, neuralgia también. La menta piperita, que es antiespasmódica, aparte de lo que se usa para dar sabor, es una planta que tiene muchos usos a nivel tanto la industria alimentaria como médico, ¿no? Pero lo más común es para evitar espasmos, ¿no? La ortiga, que bueno, que se usa en plantas, ¿no? Sobre heridas y demás, sobre acné, porque tiene antiséptica, antibacteriana. El gamón, que aparte de comerse, se puede llegar a comer, se usa para la dermatosis, también para limpiar la piel, y es un antitusivo, también diurético. El palmito, que es una planta protegida, la ponemos aquí, pero en ningún momento recomendamos su consumo, dado que es una planta que está protegida por ley y que no debemos tocar. Aquí es bastante común, gracias a Dios. De hecho, en Lora de Dios tenemos el palmitero más grande de toda Europa. Pero eso no significa que a nivel global no esté amenazada y por tanto no debamos tocarla. Su fruto, aparte de tener un elevado valor nutritivo, es antidiarreico y astringente. Por tanto, es muy bueno cuando tenemos una diarrea o una deshidratación por motivos gástricos. La cola de caballo, el famoso Quisetum famosísimo, también muy común aquí en Cantillana, creciendo por todos lados, por todas las cunetas donde hay cierta humedad en el helecho. Y bueno, se usa
de forma tradicional, de hecho se vende a nivel de difusión en muchísimos sitios como un diurético. El calán o el tabaco moruno, la nicotina glauca, esta planta también es tóxica, pero se usa en cataplasma para dolores de cabeza, dolores reumáticos, heridas, úlceras, y también se usa para hemorroides, ¿vale? Como todas las plantas tóxicas, no se deben usar, a no ser que estemos muy seguros de la concentración. Yo no lo recomiendo el uso. Al fin y al cabo, es una planta que por una vía u otra puede suponer mortal, sobre todo a una concentración determinada que muchas veces desconocemos. El vinagrito, Oxalis caprai, es una de las plantas más invasoras del mundo porque crece tapándolo todo, evitando que el sol llegue a otras semillas y se produzca una germinación exitosa. Esto tapiza casi todo donde está. De hecho, en la ruta de los molinos de Cantillana la vais a ver pues tapizando todas las cunetas, ¿vale? Es tóxica por acumulación porque es una planta bioacumuladora y su consumo puede dañar el hígado de forma bastante importante. Pero aún así tiene un sabor a vinagre, así que es menos agradable. Y bueno, es un tónico estomacal y tiene otras funciones bastante comunes. El ricino también es una planta bastante común aquí, se puede ver en el puente que va hacia los Pajares a la derecha, bastante zona, de hecho se ve bastante zona. El ricino como tal, sobre todo sus semillas son muy tóxicas, pero su aceite que se usa calentando y prensando esta semilla es bastante bueno. De hecho se toma como laxante, siendo un gran laxante y es un gran hidratador de la piel, para mantener la piel en buenas condiciones una vez tratado, nunca en crudo. El romero, otra planta bastante común, se usa en cocina y demás, pero su aceite, el aceite de romero, es muy interesante para paliar dolores de inflamación, también es antitusivo y antiséptico y cicatrizante, es decir, un aceite muy bueno para la piel y para los dolores. Bueno, ya para concluir un poco la charla en sí, vamos a darle un repaso a todo lo que hemos hablado y cómo se asocian las brujas a las plantas y yo creo que estas dos frases que están aquí, ¿vale? Son frases que están muy bien, nos dejan claro cómo era ese mundo y que nos hacen nos permiten hacernos la idea de qué pasaba. Ambas frases las dejo ahí un poco mientras que hablo todo para poder leer tranquilamente. Básicamente siempre nos hablan de que son mujeres malas, de que la iglesia podía salvar a los niños, a las personas afectadas, de que para volar se desnudaba, se montaban el cuerpo con unos potingues y que se montaban en la escoba. Vamos a ver, si os fijáis las dos plantas que hemos hablado, ¿vale? Lo que tienen en común ambas es que son muy alucinógenas, ¿vale? De hecho, lo que hacían las brujas, ellas mismas se engañaban por su propia magia, dado que ellas sí veían al demonio y sí volaban. ¿Cómo es esto? Bueno, pues las brujas lo que hacían era desnudarse y con cremas, con ungüento que desarrollaban a partir de estramonio y de mandrágora, se untaban las zonas del cuerpo que tenían pelo, principalmente sobacos y sus partes sexuales, ¿de acuerdo? Esas partes son partes que están muy vascularizadas, por tanto absorbían rápidamente los alcaloides. Y se montaban en la escoba, claro, al montarse en la escoba, estando desnuda y teniendo esa sensación de calor, esa modificación hormonal, ellas sentían auténticos orgasmos hormonales producidos por una medicación que ellas mismas se daban. Al estar montadas en la escoba y tener esa sensación de que eran poseídas por un ente no visible o que veían a través de la alucinación, ellas sentían que pactaban con el diablo. De hecho, algunas seguramente lo llegaría a ver debido a la alta dosis de alcaloides. Y sentían que levitaban sobre la escoba. ¿Cómo es esto? Bueno, lo hemos hablado. Algunos de los alcaloides tienen ese efecto. Y sentir que los pies no están tocando el suelo. Eso es el efecto, eso es lo que se siente. Por tanto, aquí tenéis todo ya, ¿no? Tenemos ellas mismas se consideraban mágicas porque eran capaces de buscar plantas y salvar vidas o quitarlas. La iglesia por eso las maldecía, las veía como un enemigo de Dios. Ellas
debido a que se veían como auténticos enemigos de Dios, veían al diablo en estos fenómenos de alucinación y además sentían las auténticas sensaciones propias de un orgasmo, de una relación sexual con él, porque estaban frotándose sus partes con una escoba impregnada en ungüentos llenos de alcaloides que favorecían que hubiera calor en la zona, producían cambios hormonales y encima le daba esa sensación de levitación. Tenemos todo perfecto para que una bruja diga que ha pactado con el diablo y que ha volado, cuando en realidad la pobre estaba drogada, desnuda con una escoba, ¿vale? Para que vean hasta qué punto ellas mismas se llegaban a engañar. Así que con esto, pues yo me despido, deseando que os haya gustado la charla y os doy las gracias por la atención que me habéis prestado, porque sé que ver un vídeo por internet no es lo que más nos apetece, ¿no? Pero sí es cierto que esta va a ser una de muchas actividades que va a realizar el Ateneo de Cantillana, así que yo os invito a que os hagáis amigos del Ateneo mandando un correo a la dirección que tenéis ahí, ateneodecantillana@gmail.com. Y si os gusta lo que hacéis y me queréis estar al día, pues eso, nos facilitáis vuestros datos y os ponéis en contacto con nosotros y os tendremos al día de todo lo que hacemos, que va a ser mucho y seguramente sea bueno. Pues nada, pues muchas gracias por vuestra atención de nuevo y espero que os haya resultado interesante. Podéis dejar comentarios, preguntas y demás aquí en la misma red social y poco a poco iré respondiendo. Muchísimas gracias por vuestra atención de nuevo. Hasta luego.